Una vez más, bienvenidos a Iglesia Bautista La Vid. Para los que no me conocen, yo soy el pastor Philip Levant. A los que nos acompañan por internet también bienvenidos. Nos gozamos que están aquí con nosotros. Les invito a que tomen sus Biblias y vamos a Apocalipsis capítulo 12. El mensaje hoy se titula El dragón rojo, poderoso pero derrotado. El dragón rojo, poderoso pero derrotado. Yo he dicho esto ya más de una vez, lo voy a repetir porque todavía es verdad. Este es un pasaje difícil. Hay varios pasajes difíciles en el libro de Apocalipsis y este no es menos ni más de los demás. Dentro de la iglesia evangélica, la iglesia de Dios, la iglesia cristiana, la de Cristo, van a haber diferentes evangélicos que van a tener diferentes posiciones sobre diferentes partes de este pasaje. Yo voy a tratar de presentárselos y les voy a compartir mi posición o mis convicciones y por qué. Y pueden estar de desacuerdo y pueden estar de acuerdo, pero yo creo que lo más importante de estos pasajes, los principios bíblicos para animar a la iglesia a mantenerse fiel, eso sí está claro. En cuestión de tiempos, en cuestión de secuencia de eventos, en cuestión de la cronología, Dios, yo creo en su sabiduría lo ha dejado nublado para nosotros, para que no estemos con los ojos en el cielo esperando y mantengamos la mano a la obra y los ojos en Cristo esperando, pero esperando no con los ojos así, pero con mano a la obra. Y entonces con eso en mente, les quiero decir que la idea central de este pasaje del capítulo 2 de Apocalipsis es que Satanás no puede vencer a Dios, ni a su Hijo, ni a su pueblo fiel. Satanás no puede vencer a Dios, ni a su Hijo, ni a la iglesia, a su pueblo fiel. Él va a intentar, lo está intentando, él sabe que ha perdido, pero él quiere tratar de hacer todo el desorden y caos posible, porque él conoce la Biblia, él sabe el fin. Y antes que él termine derrotado finalmente, él va a tratar de causar todo el caos que él puede, pero él no va a vencer, él va a ser derrotado. El capítulo 12 de Apocalipsis está dividido en 3 partes. Vamos a comernos un sándwich espiritual aquí en capítulo 12. Tenemos los 2 panes de la mujer con el dragón. En el medio vamos a ver una guerra cósmica en el cielo. Y esa guerra cósmica nos va a ayudar a entender lo que sucede en el cielo, por qué vivimos y sufrimos de tal manera aquí en la tierra. Y entonces, hermanos, les invito a que se pongan de pie. Voy a leer el capítulo completo. Entendiendo, hermanos, que hoy no vamos a terminar el capítulo completo. Lo iba a intentar, pero por cuestiones de tiempo no se va a poder, lo vamos a hacer en 2 partes, pero voy a leer todo el pasaje de la Biblia de las Américas, sigan a la vista. Y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba estando de parto y con dolores de alumbramiento. Entonces apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Su cola arrastró la 3ª parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Y ella dio a luz a un hijo varón, que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios, para ser sustentada ahí por 1260 días. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo.
Y fue arrojado el gran dragón, de la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Por lo cual regocijaos, cielos y los que moráis en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas del gran águila, a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para hacer que fuera arrastrada por la corriente. Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y tragó el río del dragón que el dragón había arrojado de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Amén. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Pueden tomar sus lugares. Bueno, este capítulo 12 es como una película de IMAX para Juan, el apóstol, porque él está viendo estas señales en el cielo. Son señales, son símbolos de otras cosas que están sucediendo. Y entonces empieza con la primera señal: una mujer vestida con el sol, parada sobre la luna, y una corona de 2 estrellas. Antes de entrar al pasaje, es imperativo, necesario entender quién es esta mujer, porque la identidad de esta mujer va a afectar la interpretación del resto del pasaje. Entonces, si empezamos mal, terminamos mal. Entonces tenemos que decidir y entender quién es esta mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. ¿Quién es? Bueno, un buen católico diría que es la Virgen María, Guadalupe. Y cada vez que yo veo a la Virgen Guadalupe, así está, brillando como el sol, tiene una corona de 2 estrellas y la luna está debajo de sus pies. De aquí viene esa descripción. Este pasaje es la base de esa representación de la Virgen María. Bueno, les quiero decir que María no es esta mujer. Cuando vemos las otras cosas que suceden con esta mujer, es claro que no es María. Sí, la Virgen María fue escogida por Dios para traer el niño Jesús al mundo, sin duda. Fue una mujer muy virtuosa. Dios la escogió por su fe. Ella perseveró, gracias a Dios. Pero esta mujer no es ella. Otros dicen que es la iglesia. La gloria de Cristo en el mundo tiene autoridad, las 2 estrellas, los 12 apóstoles. Bueno, otro problema. La iglesia no puede llevar este rol porque la iglesia no dio luz a Cristo Jesús. Entonces la iglesia vino después de su nacimiento. Entonces obviamente tampoco puede ser la iglesia. ¿Quién sí es? Es Israel. Pero no es todo Israel. Es el Israel que es fiel a Dios en fe. Bueno, ¿cómo sabemos eso? Bueno, ¿están listos a usar sus Biblias? Preparen sus dedos. Vamos a Génesis capítulo 37. Una de las bendiciones de estudiar Apocalipsis es que uno empieza a conocer el Antiguo Testamento un poco mejor, porque hay mucho del Antiguo Testamento
que es referenciado en Apocalipsis. En Génesis 37, empezando el versículo 9, esta es la historia de José, el que recibió la túnica de varios colores de su padre Jacob. Y pobre José no fue muy inteligente. Sus hermanos ya le tienen envidia y él mira, ay, mira mi saco, qué bonito. Y luego tuve un sueño donde ustedes me van a servir a mí y le echan leña al fuego. Este muchacho no era muy inteligente, por lo menos a esta edad. Y les cuenta el segundo sueño. Y uno dirá en inglés, he's asking for it, pero bueno, Dios lo usó, como ya sabemos, los que conocemos su historia. Pero aquí está el segundo sueño de José, capítulo 37, versículo 9. Tuvo aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí, he tenido aún otro sueño, y he aquí el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Uy, sol, luna y estrellas. Pues, ¿quién son estas cosas? Su papá ya supo. Mira versículo 10. Y él lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió. Y dijo, ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos e inclinaremos hasta el suelo ante ti? La interpretación fue muy clara. El sol era Jacob. La luna era la madre de José. Y las 12 estrellas, los 12 hijos, las 12 tribus de Israel. José vio 11 estrellas, él era el número 12, pero las otros 11 se inclinaban ante él. Bueno, ahí está clara la conexión, ¿no? Esto es Israel, es el patriarca Jacob, que Dios le cambió su nombre a Israel, que tenían fe en la promesa de Dios, que Él los iba a convertir en una nación, de que de ellos iban a salir naciones y reyes y una bendición a todo el mundo. Esa es la promesa a Abraham, que le contó a Isaac, que Isaac le contó a Jacob y que habían creído y estaban esperando. Pero ahora brinquemos a Romanos capítulo 9. Porque vamos a ver que no todo Israel es Israel. Y ahora llegamos a la pregunta, pues, ¿quién exactamente es Israel? El pueblo de Israel. Y vamos a ver que no es tan fácil como lo pensamos. En Romanos capítulo 9, empezando el versículo 6, dice la palabra de Dios. Y aquí está el contexto. Pablo tiene un problema, porque están diciendo, pues Dios no es fiel a su palabra, porque Él dijo que iba a guardar a los judíos. Pero los judíos rechazaron a Cristo, mataron a Cristo, aún ahora no creen que Cristo es el Hijo de Dios y entonces no son salvos. Y entonces Dios no es fiel a su palabra. Y Pablo está contestando esta pregunta aquí en versículo 6. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Ni son todos hijos por descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. ¿Qué está diciendo aquí la palabra? No todos los descendientes de Abraham son Israel. Abraham tuvo 2 hijos. El primero fue Ismael. El segundo fue Isaac. Y Dios dijo a Abraham, Ismael, mándalo para afuera. Está bien, lo voy a cuidar, pero él no es el hijo de promesa. Isaac es el hijo de promesa. Y hasta hoy, esa es la razón por la cual Israel y todo el mundo árabe, que todos descienden de Ismael, el hijo de Abraham, puro conflicto. Los árabes detestan a los judíos porque ellos son los hijos de promesa y ellos no, y detestan eso. Pero no todos los judíos, no todos los hijos de Abraham son hijos de promesa, solamente los hijos de Isaac, después Jacob. Pero sigue, brinquemos al versículo 27, 9:27 de Romanos. Isaías también exclama en cuanto a Israel:
Aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad. Y como Isaías predijo, si el Señor de los ejércitos no os hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. ¿Qué está diciendo Isaías? Que si no fuera por la gracia de Dios de guardar un remanente, todo Israel se hubiera perdido, hubiera sido igual que Sodoma y Gomorra, que no hubo ningún sobreviviente. ¿Por qué? Por su pecado. Pero Dios en su misericordia guardó un remanente y solo el remanente será salvo. Ay, caray. Entonces solamente el remanente era el Israel verdadero, porque los demás no fueron salvos. Y sigue el pasaje, versículo 30. ¿Qué diremos entonces? ¿Qué es la conclusión? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Qué está diciendo? Entonces, Israel, que desde el monte Sinaí tuvo la palabra y buscaba la justicia de Dios, se perdió. Y los gentiles, que puros paganos, por la primera vez escuchan el evangelio, se arrepienten, ponen fe en Jesús, ahora son justos. Uy, qué trastorno, ¿no? ¿Por qué? Aquí es la razón, versículo 32. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito: he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Jesús es la piedra de tropiezo. Y los judíos que escuchan que Él es el Mesías, para ellos es un escándalo, no es posible, no es Él, tropiezan, caen porque no creen que Él es el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Pero el que sí cree y afirma es el Hijo de Dios, Él es el Mesías, el Salvador, para Él es salvación. Regresando a Apocalipsis, esta mujer es el remanente de Israel, el que se acerca a Dios no por obras, no por la ley, no por el templo, pero por fe en Cristo Jesús, el remanente que Dios ha apartado para que Israel sea salvo. Amén. Eso es solamente versículo 1. Es importante entender, porque ahora podemos seguir leyendo y ver lo que sucede. Estaba encinta, versículo 2, y gritaba estando de parto. En varios lugares del Antiguo Testamento dice que Israel es como la novia o la esposa de Jehová, sufriendo dolores de parto, sufriendo, esperando que venga su Salvador, que venga su Mesías, el ungido de Dios. Entonces aquí vemos una lección, y más bien una pregunta que todos necesitamos contestar. ¿Es Jesucristo el objeto de tu fe o es Él una piedra de tropiezo? ¿Crees que Jesús es el Salvador que Dios prometió para salvarnos de nuestro pecado, o es simplemente una religión, un hombre bueno, un buen profeta y nada más? O eres salvo en Cristo o tropiezas sobre Él, no hay un intermedio. Les invito a que busquen 1 de Pedro capítulo 2, unos libritos antes de Apocalipsis. 1 de Pedro capítulo 2, empezando versículo 6. Pedro otra vez, conociendo su Biblia, dice: pues esto se encuentra en la Escritura.
He aquí, pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Pedro dice la misma cosa que estamos viendo en Apocalipsis. Jesucristo es la piedra angular. La piedra angular en tiempos atrás y todavía hoy en día en ciertos edificios era la primera piedra que se ponía en la esquina del edificio. Era importante, esa piedra tenía que ser perfecta en su medida y en la posición donde se ponía, porque si eso se ponía equivocado, aún nomás 1 centímetro, todo el edificio quedaba chueco. Esta piedra crucial era la primera, la más importante, y de ahí sigue todo el edificio. Y Pedro dice pues que somos piedras vivas y que Dios está construyendo un templo vivo. Somos el santuario de Dios, de ahí viene eso. Pero el punto aquí es, pon tu fe en el Hijo de Dios para que te conviertas y seas un hijo de promesa y no seas fuera de la casa de Dios, para que seas parte del pueblo de Dios. Mira el versículo 9. Pero vosotros, los que tienen fe en la piedra angular, los que tienen fe en Cristo Jesús, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes no éramos pueblo, ahora sí somos. ¿Por qué? Tenemos fe en Cristo Jesús. No te puedes acercar por obras. Voy a la iglesia, doy mi diezmo, me bauticé. Todas esas cosas son obras, cosas importantes y muchas más. Pero esas cosas solamente vienen después de que uno pone su fe en Cristo Jesús. Si uno no cree y pone su fe en Cristo Jesús, todas estas cosas son puro tropiezo y escándalo. Regresando a Apocalipsis, ahora en el panorama en el cielo aparece un gran dragón rojo, 7 cabezas, 10 cuernos y 10 diademas, que son coronas, no son coronas de victoria, son coronas falsas. Y la identidad está claramente mencionada en versículo 9, que es el gran dragón, es la serpiente antigua, es el diablo, Satanás, quien engaña el mundo completo. No hay discusión de quién es este dragón rojo. Él se lleva una tercera parte de las estrellas, dice versículo 4. Los que son muy conservador, no quieren ser error, dicen, bueno, pues eso es solamente una demostración del poder del dragón rojo, solamente demostrando que sí tiene mucho poder este dragón, eso nada más es una visión. Pero otros creen, y yo estoy de acuerdo, que esto es mucho más que solamente una demostración de su poder. Esto también son ángeles, estrellas que él convenció y se llevó con él una tercera parte del cielo. ¿Y cómo es que uno puede llegar a esta conclusión? Busquemos Isaías capítulo 14. Eso fue nuestra lectura bíblica más antes en el servicio, Isaías 14. Al contexto de este pasaje, Jehová está prometiendo a Israel que un día Nabucodonosor, quien destruyó Jerusalén y el templo y se llevó cautivo a Israel, un día él va a sufrir las consecuencias por sus acciones. Y un día Israel va a tener un cántico triunfal sobre Babilonia y sobre Nabucodonosor. Pero también dentro de este pasaje, versículos del 12 al 15, también está hablando del Lucifer.
Léelo de nuevo, 14:2 en adelante de Isaías. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, ha sido derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. En algún tiempo, en la eternidad pasada, cuando solo Dios sabe, pero obviamente antes de Adán y Eva, porque en ese momento él ya era la serpiente antigua. En algún momento antes, unos piensan que fue después de la creación, porque él vio como Dios puso su imagen en la humanidad, él quería ser como Dios, pero nosotros somos más como Dios que él. Por eso quiso destruir y quiere destruir la humanidad. Tal vez fue en la eternidad pasado, quién sabe cuándo. El punto es que el dragón rojo convenció a varios ángeles para acompañarlo. Y él quería hacerse como el Altísimo. Él quería ser el número 1. Pero bueno, sucede Génesis 3. Eva y Adán comen el mango. O el banano, la manzana, no sabemos cuál, la uva, no sabemos. Bueno, es árbol, no era viña, ¿verdad? El punto es que cuando Dios está dando las maldiciones a la tierra, a Adán, a la serpiente y a Eva él le dice que entre ella, su simiente, y Satanás va a haber conflicto. Y que un día uno de sus hijos iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Satanás está prestando atención y él conoce su Biblia mejor que todos nosotros, juntos. Y él entendió, ok, algún día un hijo de Eva me va a derrotar, me va a destruir. Entonces él dijo, no puedo dejar que eso suceda, ¿no? Entonces, ¿qué quiere hacer el dragón? Regresando a Apocalipsis capítulo 12. Versículo 4, su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer. ¿Quién era quién? Israel, el remanente de Israel, que estaba para dar luz a fin de devorar a su hijo cuando ella diera luz. Entonces el objetivo del dragón rojo, Satanás, es que devorar el hijo de la mujer para que él nunca pueda aplastar su cabeza, según Génesis 3:15. Y vemos que a través de toda la historia es exactamente lo que Satanás ha tratado de hacer. No vamos a ver todos los ejemplos, los voy a mencionar algunos. Faraón, Éxodo capítulo 1 y 2. Cuando él ve que los israelitas son muchos, ¿qué hace el faraón? ¿Qué manda? A las parteras, si es niño, échalos al río, mátalos. ¿Quién estaba detrás de eso? El dragón rojo. Saúl, el rey Saúl, trató de matar ¿a quién? Al rey David, y del linaje de quién iba a salir David. Wow. En la historia de los reyes de Judá, Atalía, una madre, se enojó con la casa de David. Y mira lo que dice 2 Crónicas 22. Dice, se levantó Atalía y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Dios, esto es la promesa de Dios, que iba a haber un linaje eterno en Judá, a través del linaje de David. Aquí esta mujer está matando a todos los hijos de David. Pero, mira cómo Dios obra. Josabet, hija del rey, tomó a Joás y lo sacó de entre los hijos del rey.
la hermana mayor de este niño, ella lo sacó y lo salvó. Y en ese tiempo la historia era el único descendiente de David. No terminamos ahí. La Navidad que celebramos, nacimiento de Jesús, ¿qué hace el rey Herodes cuando vienen los 3 reyes magos? Dime dónde está para yo adorar también. ¿Pero qué quiere hacer? Lo quiere matar. ¿Quién está detrás de eso? Si ven, por toda la historia, el dragón rojo se ha parado delante de la mujer para devorar a su hijo cuando ella diera luz. Pero nunca lo logró. Israel dio luz a través de la Virgen María al Hijo de Dios. ¡Wow! Mira cómo es como en inglés un nail biter. Ay, no va a pasar y se va a perder todo. Y de alguna manera Dios logra salvar y cumplir su promesa a David, a Abraham y a Adán y a Eva. Entonces en versículo 5, ella dio luz a un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Él nace, él reinará y fue arrebatado al cielo. Es nadie más que en Jesucristo, el Hijo de Dios. Aquí en versículo 5, en un versículo está todo el evangelio, pero bien condensado, ¿no? Este versículo está la derrota de Satanás, está su ministerio terrenal, su nacimiento, su muerte, resurrección, su ascensión, todo en un versículo ahí rapidito, pero este versículo se enfoca solamente en cómo Satanás fue derrotado. ¿Y eso es qué? Cuando él resucitó, ascendió al cielo, derrotando a Satanás, el pecado, la muerte. Eso fue la clave. Y esto es la razón por la cual Satanás está tratando de devorar al Hijo. Él sabe que este niño lo va a matar, lo va a derrotar, va a ser su fin. El diablo conoce los planes de Dios, él conoce la palabra de Dios y está tratando de hacer todo lo opuesto para que no se cumpla la palabra de Dios. Y es por eso que él hace todo lo que él hace. Él quiere trastornar los planes de Dios. Y como veremos, a su pueblo. Como él no es el número 1, él va a hacer todo lo posible para hacer todo lo que Dios ama, sufrir. Unas lecciones aquí. ¿Han conocido, tal vez conocen, personas así? Personas que hacen a otros sufrir cuando no logran lo que ellos quieren. Personas que, digamos, una mujer se enamora con un hombre, pero él se junta con otra. Y la mujer entonces encuentra maneras de los dos sufrir. Si yo no lo puedo tener, nadie lo puede tener. No estoy hablando de novelas. ¿Conocen gente así? O quizás en el trabajo. Esa persona quería la posición, quería el aumento, quería el raise, pero otra persona se lo ganó. Y ahora le hace la vida miserable a la otra persona, porque eso debe ser mío, eso es mío, me lo quitó. ¿Saben que esas personas se parecen más a Satanás que a Dios? Porque eso es lo que Satanás hace. Tal vez esa persona que tú conoces está en el espejo. La solución es arrepentirte de tu maldad. Pedirle perdón a Dios y empezar a vivir una vida de amor hacia Dios y hacia otros. ¿Por qué? Porque si sigues en ese camino de venganza, de rencor, de querer ser el primero en todo, llegamos a la próxima lección.
vas a perder. El diablo no tiene el poder de vencer los proyectos de Dios, ni tú ni yo tampoco. Satanás lo intenta, él causa alboroto, pero nunca va a lograr vencer la voluntad ni los planes de Dios. Lo hemos visto, él ha intentado, que está todo el récord de lo que él ha intentado hacer, no ha podido. Arrepiéntate si estás en ese lugar. Pero si tú tienes temor de Satanás, quizás estás en otro campo, Si tú estás en la voluntad de Dios, es un hijo o hija de promesa, porque tienes fe en Jesucristo, no te preocupes. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra? Lo acabamos de cantar hace unos minutos. Si tú estás en la voluntad de Dios, tienes victoria sobre el diablo. Pase lo que pase. Él no te puede tocar. ¿Cómo sabes si estás en su voluntad? Esa es una buena pregunta. Pastor, ¿cómo sé si yo estoy en el campo de Dios o en el campo del enemigo? Dios, ¿cómo puedo yo saber? Presta atención, vas a ver en un momento. Vemos que después de que, versículo 5, el Hijo es arrebatado hasta Dios, ahora brincamos del primer siglo a la gran tribulación, versículo 6. La mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios por ser sustentada ahí por 1260 días, que es 3 años y medio. Ahí estamos entrando en la gran tribulación. Ahí se acaba el pan. Ahora entramos a la carne, versículos 7 al 12. El pasaje regresa a la mujer después de que vemos esta guerra cósmica aquí en el centro de capítulo 12. Y ahí vamos a entrar ahora. Entonces, vamos a poder llegar a eso esta tarde. En versículo 7 vemos una guerra cósmica. Miguel, el arcángel Miguel, peleando contra el dragón. Miguel con sus ángeles, Satanás con sus ángeles caídos en el cielo, un gran conflicto. Y combaten y luchan. Pero el dragón, versículo 8, no puede vencer a Miguel, el arcángel. No hay lugar para ellos y él es arrojado a la tierra. Ahora, pues yo me hice una pregunta. La primera pregunta que se me va a la mente para mí: ¿y por qué no está peleando Jehová? ¿Y dónde está Jesús? ¿Por qué matan a Miguel? Pobre Miguel, tiene que enfrentarse a este dragón. Bueno, pues pensé, pues ¿qué puede ser? Primero, tal vez, y la otra pregunta es: ¿cuándo sucede esto? Por eso puede afectar también. Unos piensan que esto pasó en el pasado de antigüedad. Unos piensan que sucedió durante la cruz. Y la razón que Jehová manda a Miguel, porque Jesús está en la tumba por 3 días. Unos creen eso. Y cuando Miguel gana, pues durante la resurrección. Eso puede caber. Otros piensan que no. Esto es otro conflicto al final del tiempo. Y esto marca el principio de la gran tribulación. Pero entonces quizás una razón que manda a Miguel es porque Jesús está en la cruz, está en la tumba durante ese tiempo. Yo no estoy persuadido de eso. Es posible, pero no estoy persuadido. Uno dice que tal vez el arcángel Miguel es suficientemente fuerte para vencerlo. Y obviamente que sí, lo vence. Dios no se tiene que molestar, no se tiene que parar de su trono, ni Jesús tampoco, porque Miguel es suficientemente fuerte para vencerlo y arrojarlo del cielo. Obviamente Satanás no está al nivel de poder para hacer guerra al que está sentado en el trono. Algo para meditar, Cuando pensemos en Satanás y su poder es poderoso, pero el que está sentado en el trono, lo ves, es un mosquito. Puede ser el simbolismo. El nombre de Miguel, ¿saben lo que significa? ¿Quién es como Dios? Es una pregunta retórica.
Obviamente la respuesta es que nadie. Y según Isaías 14 que leímos, Lucifer, él quiere subir al cielo y él dice, me haré semejante al Altísimo. Aquí está Miguel, ¿quién es como Dios? Aquí está Satanás, yo voy a ser como el Altísimo. Nadie es como Dios, tú vete de acá. Qué bonito, ¿no? Mismo ahí. El que quiere ser como el Altísimo es derrotado porque pregunta retóricamente quién es como Dios. Y la respuesta es, no eres tú, no es nadie. En cuestión de cuándo sucede este conflicto aquí, en 2:12-7, yo estoy convencido, no estoy diciendo que así es y si no crees esto estás mal, porque obviamente hay lugar para interpretar este pasaje. Yo creo que esto sucede al final de la tribulación, al principio de la gran tribulación. La razón es por esto. La cruz sí nos da victoria, como vamos a ver. Pero la victoria final es cuando el reino de Dios viene. Entonces, ¿cuándo va a venir el reino de Dios? Cuando Jesús regresa y establece su reino por 1000 años, después otra pelea final y después viene la Nueva Jerusalén. Y ahí es donde está el reino de Dios. Es algo futuro que se está esperando, estamos esperando. Aquí dice que el dragón rojo es arrojado del cielo a la tierra. Entonces, obviamente ahora el dragón está haciendo algo. Unos por eso dicen que, esa es la cruz. Pero Satanás estaba obrando antes de la cruz. Él estaba obrando desde el jardín de Edén. Y por eso unos quieren, pues este conflicto quizás es el primero que vemos en Isaías 14. Porque Satanás estaba obrando desde el jardín de Edén. Yo creo que esto es a la mitad de la tribulación. Primeros 3 años y medio es la tribulación, lo que hemos visto hasta ahora, los sellos y las trompetas. Cuando suena la última trompeta, empieza la gran tribulación, los últimos 3 años y medio, son las 7 copas. Y ahora Satanás es arrojado del cielo a la tierra, está en la tierra por 3 años y medio, su tiempo es corto, dice versículo 12, para él hacer lo máximo que él pueda en 3 años y medio para destruir los más almas posibles. Y después viene capítulo 13, sale la bestia, las 2 bestias del mar y estas trabajan con el dragón para engañar todo el mundo. Entonces, mi convicción es que este es un segundo conflicto. Hubo uno inicial, Isaías 14, antes de Edén. Este es otro conflicto. Porque vamos a ver aquí en la victoria que nuestro acusador ya no nos va a acusar más. Pero que Él nos está acusando día y noche. Todo eso para decir, yo creo que este es un segundo conflicto cósmico que será a la mitad de la tribulación, y este evento empieza la segunda parte de la tribulación, la gran tribulación. Si quieren platicarlo más, me compran un cafecito y lo platicamos. Pero mira el dragón rojo, versículo 9, arrojado. Y mira las 4 descripciones del dragón rojo. Dragón es terror, rojo porque es asesino, derrama sangre. Serpiente de Génesis 3 es el tentador. Aun los que son justos son tentados a pecar por la serpiente antigua. Él es diablo, calumniador, él confunde, engaña al mundo entero. Y es Satanás. La palabra Satanás antes no era un nombre propio, era simplemente un nombre, no era un nombre, un término, es un acusador, uno que acusa. Pero con el tiempo él se ganó ese título, ese nombre propio. Él nos los acusa delante de nuestro Dios día y noche, dice versículo 10. Vamos a ver aquí un momento. Vamos a ver cómo la victoria nos ayuda a vencer estas 4 descripciones de Satanás.
Pero primero vamos versículos 10 al 12. Un cántico o declaración de victoria. Ahora ha venido la salvación porque Satanás ha sido arrojado. Otra vez esto, cuando es arrojado, no puede ser el principio de la historia, porque la victoria fue sellada por la cruz. Será durante la resurrección, vimos que no, porque Él todavía está en el mundo, obrando, y Él todavía está en el cielo, acusando. Entonces estamos esperando que venga el reino, como ya les empecé a explicar. Entonces otra vez, esto es el principio de la tribulación. Él es arrojado después de los 7 sellos, 7 trompetas, y Él empieza los últimos 3 años y medio. Entonces, esto nos ayuda a ver cómo Satanás nos sigue acusando hoy. Hoy, en estos momentos, Él está delante de Dios acusando a ti y a mí. Él está ahí con su lista. Y en su lista, Él tiene todos tus pecados, todos tus fracasos, todos tus pensamientos. Y se para frente a Dios y dice, mira ese miembro de la vid, se llama cristiano, pero mira sus pensamientos, Dios. Mira su actitud, Dios. Mira sus acciones escondidas, oh Dios. Y se llama cristiano, se llama cristiana. ¿Y saben qué? Él no está mintiendo. Satanás es el padre de las mentiras para confundirnos, engañarnos, tentarnos. Pero cuando Él está frente a Dios, Dios sabe todo. Él nos está contando a Dios, acusándonos de todo lo que hemos hecho, dicho, pensado, nuestras actitudes, lo que está en profundo del corazón. Él tiene toda la razón. Por eso se ganó el título de acusador, Satanás. Pero hermanos, tenemos victoria. Mira lo que sigue en el cántico. Dice que, versículo 10, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ya no está en la presencia de Dios. Fue arrojado. Gracias, Miguel. Y dicen ellos, los hermanos. Por eso nos llamamos hermanos, ¿ok? No es porque nos olvidamos los nombres unos de otros. Ellos los vencieron por medio de ¿qué? 2 cosas. La sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Hermanos, ¿cómo vencemos a Satanás? Por medio de la sangre del Cordero. Él es la piedra de tropiezo o es la piedra de salvación. Y esa sangre que Jesús derramó en la cruz es la clave para nuestra salvación. Porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Dice también que sin el derramamiento de sangre no hay perdón. Y Dios, sabiendo que nuestra sangre solamente podía pagar por nuestro pecado, pero después estamos muertos en el infierno para siempre, nos dio un regalo. Nos dio su Hijo, su sangre perfecta, que Él derramó sin culpa, sin ningún pecado, sangre pura, sangre del Hijo de Dios. Y esa sangre nos cubre y nos da vida nueva. Pero la sangre está ahí. Pero la salvación no es universal. Jesús no derramó su sangre para todo el mundo y ya todos son salvos. No. Es suficiente para todo el mundo, pero uno tiene que tener fe que esa sangre es suficiente. Uno tiene que creer que Dios ama al mundo y que entregó a su Hijo para que todo el que en Él crea sea salvo y no se pierda. Y por eso llega el segundo elemento.
Vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. ¿Testimonio de qué? De Cristo Jesús, de su sangre. Tienen palabra, esa es la única manera. ¿Y por qué lo proclaman? ¿Por qué tienen ese testimonio? Porque lo creen, ha sucedido en ellos, hay una vida nueva, ellos viven lo que Jesús dice, guardan sus mandamientos, hay una vida nueva, ya no son de este mundo, tienen su ciudadanía en el cielo, tienen el Espíritu Santo, todo eso, el cristiano ya pertenece a Dios, ya no pertenece a Satanás. Hay una gran diferencia, está en el reino de Dios, no el reino de tinieblas. Y el cambio es tanto que dice, mira versículo 11, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. El cambio es tan profundo, el cambio es tan increíble, están tan convencidos que Cristo es salvación que menosprecian sus propias vidas. La fe en Cristo vale más que su propia vida. Y están dispuestos a morir por esa fe. No por obligación, no manipulación, no arrogancia, pero por una fe viva. Hermanos, aprendemos esto. El acusador tiene toda la evidencia necesaria para acusarnos. Y nos acusa día tras día delante de Dios. Solo la sangre del Cordero nos puede justificar. En este caso, como ya dije, Satanás tiene toda la razón. Necesitamos ayuda. Está el acusador. Si yo me paro ahí al frente para defenderme, no tengo defensa. Si tú te paras ahí frente del que está sentado en el trono y escuchas la lista de ofensas del acusador, ¿cómo te vas a defender? No, Dios, lo pensé, pero no pensé. Sí lo pensé. Ay, ¿qué vas a decir? Lo hice, pero fue sin querer queriendo. ¿Creen que esto te va a funcionar? Sí, Dios, la regué, pero dame chancita, Dios, tú eres amor, pues voltea ahí, compadre. Dios no es compadre. Primera de Juan 2. Tú quieres ser salvo de Satanás, del acusador. Él es acusador. Tienes que conocer un abogado. Un buen abogado. Dice 1 Juan 2:1, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Está clarito, no pequen. Ok, fácil. Y si alguno peca, yo estoy en esa categoría, no sé de ustedes. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo para los nuestros, sino también para los del mundo entero. Necesitas una defensa contra el acusador. Tu abogado entonces necesita ser Jesucristo el justo. Él es el único que puede pararse frente al Padre y decir, sí, lo que el acusador dice es verdad. Mi hermano hizo todo eso, mi hermana hizo todas esas cosas, pero yo morí por él y él tuvo fe en mí y ahora es justificado por mi sangre. Y esa es la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Eso es nuestra defensa contra el acusador. Ya vimos que Satanás, el dragón rojo, él es feroz, él es fuerte, pero él no le puede hacer nada al que está sentado en el trono. Si quieres tener victoria sobre Satanás, la única respuesta es someterte al que está en el trono.
El diablo engaña, confunde. Wow, tantos cristianos que yo conozco están tan confundidos. Piensan una cosa, piensan otra, no saben qué pensar. ¿Cuál es la solución para ya no estar confundido? Lee, aprende, memoriza. Congrégate en una iglesia que se enfoca en la verdad de la palabra de Dios. No importa el ministerio de música si no se predica la verdad. No importa el ministerio de jóvenes o de niños o varones o mujeres o esto o el otro. Si no predican la verdad, vas a quedar más confundido, más confundida, más engañado, más engañada. ¿Y cuál va a ser el resultado? Nos tenemos que congregar una iglesia saludable, sana, que basa todo en la palabra de Dios para no ser engañado. Satanás es un maestro en engañar, en tentarnos. Mira, engañó a Adán y a Eva, hombre y mujer, que no fueron tocados por el pecado y ellos fracasaron. Nosotros con la carne que pelea contra el espíritu, mucho más difícil, pero tenemos la palabra, tenemos el Espíritu Santo, tenemos ahora también la iglesia donde nos ayudamos unos a otros. ¡Wow! Gloria a Dios que tenemos esta victoria hoy en nuestros corazones. Que ahora, ¿sabe qué? No ha llegado el reino de Dios a la tierra todavía, pero ha llegado a nuestros corazones. Esta iglesia es una embajada del reino de Dios y aquí se siente el amor de Dios. Aquí se predica y se enseña la verdad de Dios. Aquí aprendemos la verdad para no ser engañados. Aquí alabamos a Dios y al Cordero por la sangre que nos cubre. Aquí está Jesucristo el justo y aquí vamos a permanecer hasta que Cristo venga si nos mantenemos fiel a nuestro Señor. Hermanos, les invito a que se pongan de pie. Yo estoy acá al frente para orar con cualquiera que quiera orar conmigo. Pero creo que está claro lo que necesitamos. Necesitamos más fe, una palabra de testimonio más fuerte como iglesia, porque los días son malos y el tiempo es corto. Tenemos que aferrarnos ahora más que nunca a nuestro Señor para tener esa fe tan fuerte, tan firme, tan viva, que nuestra fe vale aún más que nuestra propia vida. Esos son los vencedores. Y eso tiene nada que ver con educación, nada que ver con todo lo que tú haces. Es algo en el corazón. Y si tú estás escuchando este mensaje y no tienes a Cristo, te invito, dobla la rodilla, entrega tu corazón a Dios, dile: Dios, hazme de nuevo. A veces me parezco más al diablo que a ti, oh Dios, y yo quiero reflejar tu bondad, tu amor. Yo quiero ser más como Cristo que Satanás. Si tú quieres eso, dile a Dios: perdóname por mi pecado, perdona mi maldad, y yo creo que Cristo me ama, yo creo que su sangre me salva. Yo lo confieso como el Señor y Salvador de mi vida.